de la bondad cognitiva, apreciamos esta diversidad académica, ¿no? Porque nos damos cuenta que mientras más nos parametramos, mayores conflictos y mayores problemas vamos generando. Los peores en general los conflictos somos los abogados, ¿no? Y en general todos aquellos que trabajamos de manera independiente como consultores. Muy bien, ya nos conocemos, hemos entrado en confianza. Voy a hacer una pequeña presentación de Business and Human Rights en Naciones Unidas. Este es un tema, mire, ustedes siéntanse en libertad de pararse, traer agua, agarrar un queque, algo con total libertad. Este es uno de los temas que más me apasiona a mí desde el año 2015, en que la Asamblea General adoptó la decisión de crear el Grupo Especial de Trabajo de Business and Human Rights y tomaron también la decisión de comenzar a estudiar sobre si era posible generar un tratado que obligue a las empresas en materia de derechos fundamentales. En el 2015 se toma esta decisión en base al informe del 2011 de John Ruggie, que es el de los famosos principios rectores. De allí para acá, en el derecho internacional se ha avanzado así, rapidísimo. En 2 años hemos tenido la opinión favorable de que sí puede haber un tratado que obliga a las empresas transnacionales. Los informes rectores se van incorporando en los objetivos del desarrollo, que han sido cambiados por los objetivos del milenio. Hemos tenido un gran avance. Hay 2 grandes informes, uno sobre Canadá, otro sobre México, y la visita que hicieron al Perú en el año 2017. Hoy en día, todo lo que es internacional, todo lo que es cooperación, todo lo que es trabajo en políticas públicas de cualquier tipo, viene amarrado con los principios rectores. Canadá ha generado un ombudsman en derechos humanos basado en esto. Y otros estados también. Hoy en día los indicadores, los centros de crecimiento, desarrollo, están utilizando ya no únicamente las cifras de crecimiento, educación, sino que se está entrando a este enfoque de derechos humanos en el tema del desarrollo de las políticas públicas. Y la base son los principios rectores. ¿Cuáles van a ser? Proteger, respetar y remediar. ¿Qué es lo que ustedes han estado conociendo cuando han estado desarrollando sus respectivos trabajos? ¿Qué cosa es proteger? La obligación del Estado de asegurarse de que todos tengan acceso a los derechos fundamentales, que las empresas los reconozcan, establecer los mecanismos para que estos puedan ser validados o recogidos y remediar, que eso es lo que todos ustedes han estado trabajando, que es subsanar. Y es normalmente la remediación donde vamos a encontrar la gran mayoría de problemas, tanto en Colombia como en Perú, ¿no? Entonces, estos principios rectores van a proporcionar a las empresas un marco para implementar una serie de normas. Esto ha llevado a que las empresas auditoras desarrollen mecanismos nuevos, procesos nuevos. También la Contraloría General de la República ha incorporado una serie de conceptos para poder empezar a trabajar en este tema. En el año 2017 yo estuve en la Defensoría del Pueblo como jefe del gabinete del nuevo defensor y mi compromiso era estar 1 año para hacer la capacitación a nivel nacional y la implementación de lo que eran estos principios rectores que te obligan a un cambio de la visión. Porque antes la obligación de respeto de los derechos fundamentales era una obligación netamente estatal. Con esto, la obligación se desplaza del Estado hacia los terceros. Y lo que se está buscando es la conjunción de esfuerzos para que en cada sector se vayan logrando el avance conforme a los objetivos de desarrollo sostenible con una articulación de derechos humanos. Ahora, el grupo de trabajo va a empezar a trabajar por primera vez en el 2011 hasta que en el 2015 se aprueban estas directivas. Y fíjense ustedes, identificar y promover las buenas prácticas y lecciones aprendidas. La mejor buena práctica que han identificado es el Ombudsman de Canadá. El Ombudsman de Canadá en Business and Human Rights es el que se encarga de que las empresas ultramar, como les dicen ellos, respeten las mismas normas
de derechos fundamentales que tienen ellos que aplicar en Canadá. Entonces, si ustedes alguna vez han estado trabajando para una empresa canadiense o para un fondo de cooperación canadiense, ellos vienen con pautas muy estrictas que ustedes tienen que respetar. Y lo hacen no porque sean realmente entidades que trabajan de una manera especial, sino porque tienen un ombudsman que verifica que si la inversión extranjera canadiense no se ciñe a estas pautas, puede llevar sanciones internas bastante serias, incluso que llegan a los niveles de responsabilidad personal de los ejecutivos, ¿no? Entonces, quienes han seguido el caso de Cajamarca, el caso de Yanacocha, habrán visto de que Newmont tiene una participación, y los que hemos conocido el caso por detrás también hemos visto cómo en el 2016, en el 2017, los más altos directivos de Newmont vinieron al Perú para negociar directamente con la familia, cómo se capacitó funcionarios y cómo la empresa opta por sacar a toda la plana ejecutiva del Perú y la lleva a Estados Unidos. Por un tema de comodidad, no, por un tema de mentalidad. Hacía falta de que estos grandes ejecutivos se adecúen a trabajar con criterios que tienen en otros países. Este es un tema que suena muy duro, muy fuerte, pero es así. O sea, nosotros no tenemos establecido un sistema de funcionamiento democrático ni de diálogo al interior del funcionamiento de la empresa, menos con las comunidades, menos con los trabajadores, ¿no? Entonces hay todos estos cambios que se van a ir incorporando. Los principios van a establecer y van a significar que el Estado tiene que dar políticas, regulación y establecer justicia. El Perú falla siempre en justicia, porque va a dar políticas, tenemos políticas y leyes, casi no existe un tema que no esté regulado en nuestro país, pero fallamos en el acceso, ¿no? Las empresas, ¿qué obligaciones van a tener? Actuar con la debida diligencia y responder por los impactos adversos. Ustedes van a ver, si es que están en la actividad privada, que dentro de lo que es la actuación con debida diligencia es donde entra todo el paquete de respeto al medio ambiente, de derechos humanos, de no discriminación, de no trabajo de niños, de libertad de expresión, ¿no es cierto?, de respeto de la jornada máxima. Es donde va a entrar dentro de este debido respeto de las normas o debida diligencia. Y la remediación va a ser la atención a las víctimas, es decir, de que si estamos en una empresa que genera un efecto, tiene que darse solución a las personas que están afectadas. Creo que usted era la que decía que trabajaba con las constructoras y el impacto que ellas generaban. Usted entra acá y se tienen que establecer mecanismos judiciales y extrajudiciales. Y a través de todo lo que son las normas del compliance y de responsabilidad social, lo que se pide es que al interior de cada empresa se establezcan los canales tanto de queja como de mecanismos alternativos de solución de controversia. Todo eso se sustenta en todo este mundo de Business and Human Rights. Y yo lo traigo a colación porque ese es el cambio que el mundo nos viene trayendo en la actualidad. ¿Qué cosa es lo que va a tener que hacer una empresa? Cuando hablamos de la debida diligencia, tiene que evaluar sus impactos negativos, tiene que tomar decisiones sobre ellos y tiene que realizar seguimiento a las acciones adoptadas. Es decir, de que no basta con que se diga, sino que tiene que haber al interior de la estructura empresarial todo un sistema de evaluación y de seguimiento. Si ustedes están en una empresa de hidrocarburos que está empezando a funcionar en el país en la actualidad, estos preceptos ya los traen muy fuerte desde el momento en el que comienzan a hacer las actividades de la primera prospección o de la primera investigación. Esto es muy difícil de realizar con empresas que ya tienen varias décadas y muchos años de funcionamiento, porque el tema de los impactos negativos muchas veces las ha rebasado y ha generado ya conflictos comunales y ha hecho de que el tema se vuelva de muy difícil manejo. No imposible, pero sí de muy difícil manejo. La gran mayoría de ustedes ha sido un actor importante en ayudar a solucionar los impactos negativos. Yo les he colocado en el curso de diálogo y en otros cursos un informe de la Defensoría El Valor del Diálogo que a mí me gusta mucho. Yo ayudé a editarlo y a pulirlo, y la parte más valiosa para mí de ese informe es la data estadística,
donde está demostrado de que en el Perú solamente le prestamos atención a una situación en conflicto cuando el conflicto ya se desató o estalló o está, como decimos en inglés, en the escalation phase, ¿no? Así es, o sea que armamos la mesa de diálogo cuando ya el conflicto está en la parte más aguda. No hemos desarrollado, aunque ya lo venimos haciendo mucho más fuerte, y ahí la PCM ha cambiado bastante su forma de intervención, pero no es un problema ni del Estado ni del privado, o sea, es un problema de que nosotros como sociedades hemos ido avanzando, hemos ido asumiendo compromisos, hemos ido asumiendo mayores obligaciones con un marco regulatorio muy fuerte y con estándares muy elevados que tenemos que cumplir, ¿no? Y estamos en esa lucha y yo creo de que lo estamos haciendo con todos los problemas que podemos tener bastante bien, porque nosotros somos un país que tiene todo. Cuando uno lee conflictos tenemos interculturalidad, industria extractiva, fenómenos metodológicos, contaminación, discriminación, trata de personas. Tenemos todo el menú, ¿no? Tenemos todo el menú y tenemos todas las situaciones y con todos los problemas que tenemos, somos una sociedad que continúa avanzando con una determinada lógica. Cuando hablamos de reparación del impacto o del daño generado, van a haber estas 4 vías. Los procedimientos internos, los tradicionales, que es lo que van a encontrar a veces en muchos de los reclamos a través del amparo, como los que están tramitando las comunidades nativas, indígenas, amazónicas, para el reconocimiento de la propiedad en las zonas de intervención de las empresas de hidrocarburos. Vamos a encontrar mecanismos a nivel operacional, lo que hacen ustedes como encargados de responsabilidad social o de las áreas de conflicto, en el que ustedes directamente entran a dialogar y conversar con las comunidades del área de influencia de la industria o empresa a la que están asesorando. Mecanismos de carácter institucional, que son los que puede proveer la PCM o los sectores que tienen ahora oficinas de carácter descentralizado, o recurrir a procesos internacionales. Acá un paréntesis, el tema medioambiental, el tema de contaminación, hace que el Perú sea un país sumamente quejado, pero somos un país denunciado internacionalmente no por las graves violaciones que podamos tener, porque hay otros países que están en peor situación que nosotros. Yo he llegado a la conclusión, y haré mi tesis doctoral seguramente sobre eso, que nosotros tenemos una población muy consciente de sus derechos. Y una población que además conoce los mecanismos de reclamación. Entonces la población sabe que puede reclamar y que si no le dan la razón acá, sabe que se puede ir fuera. Entonces, los grandes reclamos que tenemos es porque tenemos una población muy consciente del ejercicio de los derechos de su ciudadanía. Y a veces nosotros, con nuestra visión educada, occidental, creemos que porque estamos ante comunidades con una visión intercultural diferente, no son conscientes de sus derechos, ¿no? Y eso es completamente falso. A mí me ha impresionado a través de los años, o en un reportaje periodístico, o en una visita personal, y ustedes lo pueden dar fe que han trabajado en esta zona, que uno llega a un lugar y la gente muy simple te dice: Señor, ¿y dónde están mis derechos humanos? ¿Cuándo llegan mis derechos humanos? La gente no te lo dice de una manera, pero tenemos a ciudadanos muy conscientes de que gozan de un beneficio de protección y que además tienen el derecho de reclamar y esperan una solución a sus demandas. Ese es un aspecto sumamente interesante. Sería muy lindo poder llevar a cabo un trabajo de investigación a nivel nacional en este tema, que es para mí fascinante, ¿no? Ahora, esta es una reflexión. ¿Por qué estamos en este momento del camino y qué buscamos? Y esta es la currícula de la maestría. Todos acá tenemos una intencionalidad. Ninguno de los que estamos estudiando y yo conduciendo esta maestría tenemos como gran objetivo de fondo el tema de acceder a una nueva fuente del conocimiento, porque todos somos practitioners. Todos somos practitioners, todos nos hemos desarrollado en el fragor del combate y del conflicto, de cualquier tipo del que hayamos tenido, laboral, social, medioambiental, político.
turístico, de responsabilidad, usted como voluntaria, eso debe ser terrible, ¿no? Entonces, estamos acá porque tenemos esta visión de que nos damos cuenta que deseamos avanzar y que deseamos proponer. Eso es lo que todos vamos a tener en común. Ustedes y yo. A mí me encanta el conflicto internacional, a mí me encanta el tema del diálogo, a mí me encanta el tema del debate democrático, ¿no? Y entonces yo allí juego mis cartas, ¿no? Entonces, y ustedes están en la parte más operacional, más directa, más esto. Cada uno va escogiendo, pero estamos completamente convencidos que tenemos que hacer algo para romper estas inercias o, en todo caso, que se debata y, como digo yo, que nos peleemos o aprendamos a pelearnos democráticamente, sin que terminemos en un enfrentamiento que cueste vidas humanas, como hemos vivido en los últimos tiempos, o a veces no es la vida humana la que se pierde, sino sobre todo en el conflicto político, en el conflicto internacional, que se pierde la imagen, el prestigio y se destruye a la persona, ¿no? Entonces, cada uno tiene eso y es lo que nos une en este momento del camino en el cual nos encontramos. A mí me encantan dos partes del manejo de los conflictos. La primera, que es la del análisis. Y yo se los he venido diciendo a ustedes, los que han tenido conmigo varias tutorías de cursos. Si ustedes aprenden a identificar la situación, si ustedes aprenden a analizar la situación, el 90% del trabajo está hecho. Si usted se va a Pichanaki y usted identifica cuál es la fuente del poder, y usted en Pichanaki, por ejemplo, va a ver que el conflicto nunca se desbordó como en Tía María. ¿Por qué? Porque en Tía María había una fuente única de poder. En Pichanaki hay tres: las comunidades, la Iglesia Católica y los de la religión adventista. Comparten el poder. Ese conflicto de Pichanaki fue muy duro, muy difícil, pero los actores uno los podía identificar con fuentes de poder distintas. Entonces, cuando uno identifica eso, usted puede hacer ya la segunda parte, que es el desarrollo de su estrategia de intervención. Cuando uno va a Tía María, en Tía María, por ejemplo, cuando se rompe Tía María, que es un caso que a mí me encanta ver y estudiar y comentarlo, de manera paralela al conflicto ambiental, a que teníamos a los espartambos, a la gente que le pagaban los 30 soles por ir a reclamar todos los días, que los colonos de la zona no eran los que reclamaban, sino que contrataban a estas personas para que hicieran el reclamo y que era el trabajo de ellos, y había este control a través de esas fuerzas de los espartambos de cuidar que la gente efectivamente cerrara la población, que no hicieran esto y que no hicieran lo otro. Aparte de eso, había un factor que un alumno lo está trabajando. El vicepresidente encargado de Sauder en el Perú es un señor que responde a una empresa mexicana. Y Tía María queda en Arequipa. Y en Arequipa, ¿quién reina? La Virgen de Chapi. Todos los que somos peruanos y los que alguna vez hemos estado en Arequipa saben que en Arequipa no se puede discutir ni con las corridas de toros, ni con el rocoto relleno, ni con la Virgen de Chapi. ¿Y qué ocurre en el momento del conflicto de Tía María? El vicepresidente mexicano decide entronizar en el pueblo a la Virgen de Guadalupe. Y hacen una gran ceremonia y la Virgen de Guadalupe es entronizada en la iglesia de la zona de influencia. ¿Qué genera esto? Genera un clash de carácter cultural. Para este señor mexicano, un hombre formado en una super universidad, un super ejecutivo, una super persona, era una actividad, o sea que él estaba haciendo este beneficio de compartir la religiosidad de su pueblo y que México y Perú son muy iguales y que somos hermanos como con los colombianos, pero hay cosas con las que tú no te puedes meter. Así como tú no te puedes meter con la madre,
Porque el día que tú le mentas la madre a alguien, ese es el día en que te ganas un puñetazo, ¿no? Entronizó a la Virgen de Chapi. Perdón, a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Debió haber coronado por segunda vez a la Virgen de Chapi, que además había sido entronizada por el Papa Juan Pablo II, el Papa de verdad, el que todo el mundo quiere en el Perú. Lo hubiera vuelto a coronar y luego hubiera ido con la Virgen de Guadalupe. Este elemento desencadenante se da en los meses previos al inicio, en la fase fuerte del conflicto y al tema de la paralización, ¿no? Es un detalle que yo lo he seguido mucho, lo he leído bastante y lo he visitado y lo he conversado con los funcionarios de la zona que intervinieron. Otro de los vicepresidentes es un gran amigo de mi esposo y yo le preguntaba mucho por el tema de la historia, por esta curiosidad que yo tengo por conocer qué cosa hay detrás de cada conflicto, de cada historia. Entonces acá tengo esta imagen que me encanta. ¿Quiénes ven al hombre de costado a la primera mirada? ¿Quiénes ven al hombre de costado? ¿Y quién ve al hombre de frente a la primera mirada? A la primera mirada, usted ve de frente, o sea, al primer ojo usted ve un hombre o una mujer, así, ¿no? Usted ve un hombre de frente, y acá usted ve a una persona de eso. Muy pocos son los que a la primera mirada ven tanto al hombre de frente como al hombre de costado. Yo, por ejemplo, la primera vez que vi la figura, vi solamente al hombre de costado. Me llamó la atención, me llamó el ojo. Eso es la percepción. Eso es lo que uno tiene que ir desarrollando y eso es lo que uno tiene que ir trabajando en cada una de las situaciones. La realidad, la figura, no es necesariamente lo que estamos viendo. Siempre tiene otras características y tiene otra visión. Cuando la gente dice la verdad es una sola, eso lo sabemos bien las mujeres cuando negociamos con el esposo el presupuesto, ¿no? No siempre la verdad es una sola. Entonces, el análisis, la identificación, el ponerte en blanco, el ponerte en neutro, es lo más importante que uno tiene que aprender. Y yo les apuesto que ustedes lo saben hacer, que ustedes han aprendido a volverse todo orejas y a volverse todo oídos, ¿no? Para poder comprender una situación. Creo que usted estaba en el curso de diálogo con la señora de Ecuador, que nos contaba que le fracasó la negociación con la empresa canadiense y los nativos. ¿Recuerda el incidente? ¿Podría comentarlo? Ella trabaja en las comunidades y necesitaba reunirse con ellos y olvidaron un detalle muy simple y era que la gerente que debía estar con ellos, que venía de Canadá la señora. Además de su presentación personal y de todo lo que hubo alrededor de la llegada de la persona, no desconoció con quiénes se iba a reunir. En consecuencia, cuando llegó a la reunión, el resultado fue fracaso. Claro, ella nos contaba que la señora llegó con lentes oscuros porque estaban en la selva de Ecuador, en estos lagos donde hacen la actividad de hidrocarburos, y luego cuando la señora ya iba a comenzar la reunión, se demoraban un poco los apus en empezar a conversar con ella y dice que la señora empezó a cascabelear la mesa con los dedos. Dice que a la segunda vez que lo hizo, todos se pararon y se fueron. Y se fue al agua, casi un año de trabajo de ella como jefa de conflictos de esta gran empresa, que estaba ya para obtener el consentimiento o licencia social para que puedan continuar, ¿no? Entonces, miren ustedes qué importante el tema. Ahora, yo después conversé con ella en privado y le dije, eso es para que tú aprendas la próxima vez que lleves una negociación, que tú tienes que hablar con tu gerente para introducirlo y decirle, ¿no? Entonces, Fabián, que ha estado seguramente con comunidades, usted que ha estado en Cajamarca, usted que ha estado en Cusco, por ejemplo, sabe que a una persona campesina, humilde, usted no puede ir y decirle, señor, buenos días, ¿cómo está usted? Porque en primer lugar, para ellos lo pueden tomar como una burla
el que usted les habla así, señor, usted, buenos días, ¿cómo está? Lo pueden tomar hasta mal. 2, no te quieren entregar la mano porque la tienen callosa, ¿no? Entonces tú tienes que aprender a acercarse, a aprender a manejar ciertos detalles, ¿no? O sea, depende del actor. Depende del actor. Si ya son dirigentes y estás en la mesa de diálogo... No, yo no estoy hablando de dirigentes, estoy hablando, o sea, de las personas... Yo estoy hablando de pobladores, ¿no? O sea, de que usted se acerca a los pobladores, porque a veces cuando uno está articulando, uno tiene que salir del ámbito dirigencial y empezar a entablar comunicación con estos otros actores para que pueda realizar la tarea de identificación. Miren, creo que con usted hice este ejercicio, ¿no? Este es un cuadro que está en el Museo del Prado en Madrid. ¿Quiénes han ido al Prado a Madrid y han visto este cuadro? Usted ha estado en Madrid. Usted también ha visto el cuadro en vivo y en directo. ¿Y acá? ¿De qué tamaño es el cuadro? Es un cuadro muy grande, ¿no? Como de unos 4 metros más o menos del alto de toda esa pared, ¿no? ¿Y cómo se llama el cuadro? Las Meninas. ¿Qué significa las Meninas? Son las infantas, son las hijas del rey, ¿no? Y el cuadro se llama Las Meninas, o sea, el cuadro es en homenaje a las hijas del rey. Pero cuando usted vio el cuadro, ¿usted qué veía cuando vio el cuadro? ¿Cuál era su primera mirada? O sea, ¿qué vio primero? A una de las niñas. ¿Y usted qué vio primero? A la niña del medio. A la niña del medio. ¿Y usted qué ve primero? Bueno, yo vi a Velázquez, pero... Usted vio a Velázquez. Y yo vi al perro. Pero el perro es gigantesco, ¿no? Y luego, en un cuadro de 4 metros de alto, esto de acá es como del ancho de la puerta hasta arriba. Toda la pintura es la parte de atrás de un cuadro. Es el bastidor, o sea, es como que la pintura es de este tamaño, de este alto, y todo este pedazo de acá hasta acá es el bastidor, ¿no? Y la pintura en Las Meninas. Y yo conversaba con Rubén y yo le decía, a mí esto es un cuadro que me encanta, porque es un cuadro que te muestra que acá hay todo un mensaje y te hace agudizar la vista. ¿Quién está por encima de todos? ¿Las Meninas? El pintor. Y el pintor se ocupa 1/3 del cuadro. Y el cuadro se llama Las Meninas y al hombre le pagaron para que pinte el cuadro de las hijas del rey, ¿no? Y la parte más imponente es el perro. Los que han visto el cuadro en vivo y en directo, el perro es bellísimo y se ocupa el perro y el pintor. Cuando uno ve, claro, uno ve a la niña con los pelitos, así que sí la mira, pero luego la vista se desplaza hacia el otro lado, ¿no? Y luego tú ves a las niñas, una niña muy linda, y luego ves a estos, y luego ves a las monjas, a las abuelas y a los enanos, ¿no? Entonces, todo hace que la menina sea un pretexto. Y el pintor, este genio de Velázquez, utilizó muy bien la paga que le dieron, que debe haber sido buena como pintor de la corte, para ponerse él y mostrar una serie de representaciones que para él eran tanto o más importante que la hija del rey a la que estaba pintando. Entonces, este es un cuadro que cuando ustedes, los que no han ido a Madrid y no lo han visto en el Museo del Prado, cuando se sienten ahí al frente y lo miren, es un cuadro precioso, bellísimo, es muy grande, es impactante. Yo cuando he ido varias veces a Madrid me siento después de las 5 de la tarde al Museo del Prado, hay ingreso libre, y me quedo mirando y me río, ¿no? Y me río porque el pintor le sacó la vuelta a todo el mundo. El pintor, sobre pretexto de la obra de arte, hizo lo que quería y pudo haber generado un gran conflicto. Su obra pudo haber sido censurada en esos siglos, pero no fue porque cumplía con el cometido, ¿no?, de colocar a la niña esta con este fabuloso cabello al medio, ¿no? Es una imagen. Esto nos lleva siempre al tema del análisis, al tema de lo que vemos, al tema de lo que nos quieren transmitir, al tema de lo que nos quieren decir.
Todos ustedes que son practitioners, usted que esté en marketing, que esté en comunicaciones, usted que ha hecho comunicación política, sabe que es muy importante llegar a la esencia de lo que le están queriendo decir más allá de las palabras. El rato que ustedes comiencen a identificar esto, es mucho más fácil. Cuando trabajamos con un jefe que a veces le dice, yo quiero que me hagas el contrato como esto y como el otro. Y tú piensas para adentro y dices, yo no puedo hacer un contrato porque la O se ha establecido ya que esto y que el otro, que por aquí, que por allá, ¿no? Y a usted cuando le dicen, yo quiero que tú me arregles el conflicto y en una semana porque ya tiene que venir a firmar el contrato. Y usted dice, yo en una semana voy a firmar el contrato ¿con quién? Con los zancudos, ¿no? Y a usted cuando le dicen, tienes que manejar a Martín. Y usted tiene que Martín, ¿no? Y ya. Entonces es bien importante. Cuando uno aprende a manejar esta técnica del análisis situacional, la técnica del análisis que vale para un informe, para una tarea, para el trabajo con los compañeros, el 90% del trabajo está hecho. Porque si ustedes desarrollan un buen análisis, hasta saben que ese es un caso perdido. Saben que lo que tienen que hacer es una estrategia de retiro. O saben que lo que tienen que hacer es una estrategia de reconstrucción. O pueden encontrar que los problemas son aparentes, como en el caso de Velázquez, que parece que es un problema aparente porque al hombre le pagaron y además su cuadro es famoso, y pueden seguir adelante y pueden trabajar una estrategia de intervención. El análisis les va a dar a ustedes esa herramienta, y el análisis solo se aprende practicándolo con metodología, con documentos. Yo les he colocado a ustedes unas lecturas del profesor Jin, que algunos de ustedes lo han mencionado en sus debates en el foro. El profesor Jin dice que el científico social tiene que desarrollar la capacidad de análisis porque el científico social puede lograr que su análisis de la sociedad sea como ver una célula a través de un microscopio. Y así como el biólogo puede identificar la presencia de un elemento extraño en esa célula para el microscopio, cuando el científico social desarrolla su capacidad de análisis, puede detectar los problemas que se dan en las diferentes variables de la sociedad, ¿no? En lo personal, como abogada practicante, como abogada asesora, muchos de mis casos han tenido éxito porque he hecho un buen análisis. Cuando he realizado un buen análisis, ya las cosas fluyen. La estrategia ya la puedes delegar, la puedes pasar. La fase del análisis es la más dura, la más complicada y la más necesaria. Miren, este es un caso que en otros cursos hemos trabajado y es el muro que se construyó en Huaquillas, en la frontera entre Perú y Ecuador, ¿no? Los que conocen el norte del Perú saben de que las fronteras son prácticamente inexistentes. Entonces, en la época del presidente Correa, hace unos 3 o 4 años, se decidió construir un muro. Entonces, el Perú decía de que era un muro divisorio y que era una vergüenza. Y los ecuatorianos decían no, que la vergüenza era dejar la frontera como estaba, toda fea, y que lo que ellos planteaban era hacer jardines y un bulevar para que los ciudadanos pudiesen caminar, ¿no? Una cuestión de percepciones. A usted que le gusta la comunicación política puede apreciar y puede sacar las propuestas y puede ver cómo es que se plantea. El presidente Correa, yo lo he seguido mucho, al igual que el presidente italiano, se me fue el nombre, porque tenían una gran facilidad de comunicación política, una gran facilidad de explicar hasta las cosas más estúpidas de una manera brillante en un trato directo con la población. Esta gran disputa jurídica, esta gran disputa territorial terminó, se construyó el muro, hicieron el bulevar y evidentemente ahí se controla mucho mejor el acceso de las personas. El caso práctico de los señores de Aplado, que es el que ustedes han llevado en el curso de diálogo, ¿no? Este es un caso que está basado en otros más o menos de las vidas reales, que tiene varios protagonistas de la vida real.
Ese caso me gusta mucho porque, como les comentaba a ustedes hace un momento, allí ustedes identifican que a veces el mejor dirigente sindical, el mejor dirigente gremial, el mejor dirigente de una comunidad, cuando se encuentra en una situación personal como la que yo le coloco ahí, que está enfermo de cáncer, que se va a morir, y él tiene que tomar decisiones en beneficio de su familia. Y allí se acabó la defensa de los intereses comunales para pensar en su legado de carácter económico con su familia, ¿no? El que estaba en la vida política quería continuar con su carrera política, no se puede arriesgar a un acuerdo que afecte las ambiciones propias de quien está participando en la política. Entonces, en ese caso de Aplao, hay algunos compañeros que me engañan, pues, ¿no? Y me dicen, sí he hecho el caso. Y yo me doy cuenta cuando no han trabajado el caso. Porque lo primero que surge allí es el manejo de la frustración. Porque cuando uno ve las indicaciones que le está dando a cada parte, o sea, ustedes es como el gran hermano que sabe lo que está ocurriendo, ¿no? Pero los otros no. Y ustedes ven cómo los demás asumen el juego de roles a defender sus intereses, lo que viene es la frustración. Y eso es lo que uno tiene en la vida real cuando encuentra que detrás de estos conflictos a veces hay muchos intereses personales, muchos intereses mezquinos. A veces es increíble cómo detrás de un gran conflicto hay una situación pequeña como la que comentábamos con la señora ecuatoriana, cuyo trabajo de un año para lograr la licencia social después de un proceso de consulta previa se vino abajo porque a los señores no les gustó la vestimenta de la señora, no les gustó que se tape los ojos con lentes, ¿no? Y cayó todo, ¿no? Entonces es bien importante poder identificar, y esto solamente se hace con ejercicio, con práctica, conversando, con establecer relaciones de confianza. Cuando ustedes van a manejar un proceso de diálogo, un proceso de conflictividad, ustedes no pueden llegar el día en que el proceso comienza. Si ustedes no pueden llegar antes, la gente de su equipo tiene que hacerlo. Y es la gente de avanzada. Y es lo que tiene que conversar, es el que tiene que saber, es el que tiene que identificar si es el profesor del pueblo, o el médico, o el alcalde, o el exterruco. ¿Quién es el que está manejando el poder? Eso es lo que lo que siempre me preocupo de averiguar es quién maneja el poder. Porque cuando tú identificas el poder es como follow the money. Sabes que para ahí tienes que ir, ¿no? Entonces por eso, pero puede ser de que tú encuentras 2 o 3, y si tú encuentras que son 2 o 3, entonces tú podrás sonreír un poco, te puedes hacer amigo de los 3, te puedes salir con 1, te puedes salir con 2, en fin, te comen los 3, ya, mala suerte, ¿no? Pero siempre cuando identificas la fuente del poder, vas a poder identificar la fuente de la conflictividad. Y lo segundo es que tienes que romper el círculo de poder. Tienes que salir por tus propios mecanismos. Hay un alumno que manejaban la mancomunidad de Antamina. 14, creo que trabaja con Antamina, uno de ustedes escuché. Ahorita escuché que alguien que trabajaba con Antamina. Entonces la mancomunidad de Antamina tiene 14 poblados con 14 alcaldes. Y él estaba feliz, ya iba a conseguir un financiamiento grande de unos varios millones, ya estaban de acuerdo con todos los alcaldes. Vinieron las elecciones del 2016 y sus líderes se fueron a postular con Acuña, porque estaba puntero Acuña, ¿no? Entonces sus líderes se fueron y estaban todos felices y ya todos querían firmar con él, iban a ser los futuros alcaldes, todo estaba viento en popa. Vinieron los problemas de Acuña, se cayó la candidatura de Acuña y se cayó toda su negociación de la mancomunidad, porque evidentemente ya ellos veían que no iban a ser elegidos los alcaldes, no tenían ya ningún interés en firmar el acuerdo previsto y más bien les interesaba pasar a formar el frente de defensa, el frente de reclamo, a tener otro tipo ya de acción que les garantice la participación política en el futuro. Para negociar, ustedes...
religión, importantísimo, porque no se puede ser que tú vayas con tu crucifijo porque eres muy religiosa y te toca que el líder es testigo de Jehová, ¿no? Entonces, puedes tener alguna muestra que ya de plano corte toda conversación, diálogo o acercamiento que puedas tener. Entonces hay que conocer muy al detalle a estos líderes, por lo menos a los líderes. Ustedes saben muy bien que nadie puede ir a negociar improvisando en el camino. Ustedes saben muy bien que para ir a negociar hay que ir preparados, como si fuéramos a hacer una caminata en el desierto de todo un día, donde no sabemos si vamos a sobrevivir o no. Dependerá de las habilidades desarrolladas, de la cantidad de agua, cómo la consumen, cómo manejan el sol. Ustedes tienen que ver de que cada proceso de negociación tiene sus propias características. Cuando yo leo los manuales o las directivas del sector público para negociación, yo siempre me quedo pensando, porque no hay negociación igual, una a otra. La directiva, el plan operacional, la guía metodológica es eso, una referencia. Ustedes tienen que hacer su propio plan cada vez que van a negociar. Y cuando vamos a negociar, yo no estoy hablando necesariamente de que van a ir a una comunidad campesina, a un centro poblado, a ver un gran conflicto. Cuando yo hablo de negociar es que te vas a reunir con un cliente que te quiere contratar. Tú tienes que saber quién te quiere contratar, para dónde va, en qué invierte, cómo está, qué va la empresa, qué cosa quiere, qué busca, por qué te quiere contratar, cuál es el objetivo. Tú lo vas a poder ayudar o no en ese cumplimiento de objetivos, ¿no? Entonces, nosotros, por las tareas que realizamos, estamos negociando todo el tiempo sin darnos cuenta, ¿no? Estamos todo el tiempo negociando. Usted me dice con los panamericanos ahora que usted está negociando absolutamente todo el rato. Es como la gente del COL 17 para el Mundial de Fútbol del próximo año. Hace como 2 meses, en diciembre, yo me reunía con ellos porque la FIFA pide el cumplimiento de los principios rectores, ¿no? Entonces yo intentaba explicarle a toda la plana gerencial, que es una plana muy joven, y me decían ya, hazme la cartilla y te aseguro que ponemos la cartilla y los buzones de reclamo en todo sitio. Yo le decía, no se trata de eso, ¿no? Tienes que hablar con los colegios, que no pueden haber cánticos discriminatorios, tienes que hablar cómo van a ser las vestimentas, tienes que ver el tema en las comidas, que no afecte la cultura, que no afecte lo otro. Entonces, todos se quedaron mirando y me dijeron, oye, pero eso es muy complicado. Es como funciona el mundo. Es como funciona el mundo. Antes tú te preocupabas en la logística, tú te preocupabas en que todo funcione, que tengan el hotel, que tengan el transporte y que vayan al estadio y se acabó, ¿no? Hoy en día los requerimientos son completamente distintos. Y nosotros tenemos esa ventaja de podernos ir adecuándonos a cada cambio de situación por el tipo de tareas que hemos ido desarrollando. Todos acá hemos tenido grandes negociaciones como grandes fracasos. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo en que donde más se aprende es en los grandes fracasos, ¿no? Cuando uno ve cómo es que se cae, cómo que alguien muere, cómo que la inversión se pierde, cómo es que te imputan responsabilidad de una serie de situaciones que tú no la viste, que no la... Es en ese momento donde uno aprende más y ya sabe que para la siguiente oportunidad uno tiene que estar mucho más preparado y mucho más listo para poder conocer, ¿no? ¿Cuáles son las características de un buen negociador? Yo resalto 2. Tiene tacto y un gran control y tiene una gran paciencia. El que no tiene paciencia, que cambie de profesión. El que no tiene paciencia, que cambie de profesión, ¿no? Yo no sé quién de ustedes habrá trabajado alguna vez en laboral. Curiosamente, los que estamos hoy en día en manejo de conflictos o en Human Rights, provenimos de las canteras del derecho laboral, donde siempre se negoció y se negoció por largas horas, ¿no? Y por grandes espacios de conversación. Y uno aprende allí que uno no puede cerrar un buen trato si es que no escuchas primero a toda la dirigencia sindical.
Yo me acuerdo que hace más de 30 años, en mis primeras negociaciones, yo iba con mis cuadros, con mis esquemas y todo, y me los rechazaban. Una semana después me los aceptaban, pero tenía que seguir el ritual que la sociedad exige para cada caso. El ritual que es la base cultural, que es lo que se espera, ¿no? O sea, si yo voy a ir a una reunión a negociar con uno de mis colegas de otro estudio que esté en el piso 11, yo voy a negociar con él en 20 minutos. Yo puedo ir con él a lo bestia. Decirle, mire, esta cláusula va, esto cuesta tanto, esto no va, yo te propongo esto, por esto, por esto, por esto. Este punto yo no lo acepto, este sí, este lo podemos conversar. Yo con él puedo hablar así. Pero si yo voy a querer cerrar un trato con una dirigencia sindical, ¿no? Tengo que tomarme mis tiempos. No puedo esperar una respuesta de manera inmediata, porque ellos, así tengan las capacidades legales de tomar la decisión, van a querer hacer antes una asamblea previa, para que la asamblea diga que están de acuerdo. O pueden darte el compromiso de que van a levantar la huelga, pero no la levantan ese día, porque ellos tienen que cumplir con el rito de ir a consultar a su asamblea. Y tú no puedes pretender romper eso, porque si no, se te sale el asunto de las manos, se te complica y puedes volver a una fase de control. Es muy complicado, sobre todo cuando uno está con los jefes encima, que que la bolsa se cae, que en Nueva York me dicen, que en Ginebra me llaman, que los abogados de Londres están preguntando, que el ministro dice, que el presidente va a ir mañana. Sí, pues. Es la presión en la que normalmente nosotros, los que somos los agentes negociadores, solemos vivir y somos la que tenemos que aprender. Ahí yo aplico una frase que creo que es de Solón, de los griegos, que dice algo así como que con el rey no se habla, pero cuando te pregunta, se le contesta con la verdad, ¿no? Entonces, esa es mi máxima. Entonces, con mi jefe yo le informo, yo le digo cuando él me llama. Pero si me pregunta, yo le digo lo que es. No le falseo la información, no le digo, no, sí, ya mañana puedes ir, mañana firmamos, ya el presidente puede ir mañana, todo está controlado, no va a pasar nada. Todos hemos vivido esa presión. Muy bien, yo les había preparado esta pequeña reflexión que sabía que la iba a compartir con ustedes. Yo tengo, para los que están en Lima, yo suelo venir acá los días martes. Si ustedes me dicen que van a venir, yo estoy acá entre las 6 y las 7 de la tarde. Pero a veces no vengo porque si no hay nadie, manejar desde Camacho, donde vivo y trabajo, no es muy trabajoso. Pero si me dicen que van a venir, yo gustosa estoy acá para conversar, para poder departir. Envíenme correos al correo de la universidad, que es sin puntos, dmunos@usmp.pe. Porque cuando ustedes lleguen a la fase de tesis, los señores metodólogos de acá del instituto, así como al estilo arequipeño, nos han mandado con nuestro leño para que nos quememos en el infierno solos, ¿no? Entonces los señores metodólogos me han dicho, estas cosas que tú haces, que tú ves, yo no estoy en capacidad de poder calificar si es un trabajo que da o no para una investigación, para un grado. Entonces me han encargado a mí el tema de la asesoría, de la aprobación de las tesis y el de dar pase a las investigaciones. Entonces yo ahora estoy desarrollando un área que nunca me había gustado, que era el de la metodología, porque soy lo suficientemente desordenada como para que no me guste la metodología, pero ahí estamos, y cuando a ustedes les llegue el momento de hacer la tesis, sin mí no van a avanzar. Yo soy la que les tiene que aprobar el plan. Lo primero que ustedes tienen que hacer en este curso es el estado de situación. Es lo que yo espero que ustedes me entreguen la próxima semana. Un estado de situación que puede no ser perfecto, pero es un estado de situación que ya por lo menos indique de que ustedes están teniendo una idea de lo que van a realizar como tema de investigación. Aquí yo me callo y paso a ser
una protagonista igual que ustedes, yo les voy a pedir de que cada uno de ustedes haga una presentación de 5 minutos, 7, lo que quiera de su tema, y escojamos si queremos que primero todos presenten y luego hacemos preguntas, conociendo todos los temas, o presentan y le preguntamos y hacemos propuestas. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Alguien ha traído PPT o lo quieren hacer de manera tradicional? Es como se sientan mucho más cómodos, ¿sí?